Reporte 100. Tengo en el teléfono a la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas. Célida, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Que se vayan. Que se vayan. Sí. Es una situación, Juan Carlos, que está llegando ya a un término en el cual creo que nosotros hemos sido muy estrictos en el momento de empezar a hacer una investigación a fondo, una auditoría. Hemos aportado todos los elementos al banco, a la institución bancaria que hizo el préstamo de los 780 millones a la concesionaria. Y desde mi punto de vista, nosotros siempre hemos estado en los tribunales, en la ruta jurídica, tenemos meses ahí, pero también con una posibilidad del acuerdo de poder encontrar una solución de fondo para la ciudad. Sí. Este contrato, para que el auditorio lo entienda, Juan Carlos, implica un gasto en 15 años para la ciudad en las condiciones que hoy está de 3.800 millones de pesos. De este tamaño es el negocio. 3.800 millones de pesos que a todas luces es un contrato que no atiende a las necesidades de la ciudad, es un contrato abusivo, leonino. Las condiciones de la concesión se hicieron hipotecando a la ciudad, secuestrando el ingreso del traslado de dominio y del predial. Y en aquella ocasión, cuando el alcalde Manolo Acosta le decía a los hermosillenses que les garantizaba que no se iba a tocar ningún recurso y no se iba a afectar al municipio, que solamente con el DAP se iba a cumplir con este compromiso, lo que estaba haciendo es engañar al pueblo. Sí. Porque la mensualidad de 17 millones de pesos de ninguna manera se puede cubrir con el DAP. Nosotros tenemos un ingreso de CFE por el servicio de alumbrado público, en promedio, Juan Carlos, es de 6.5 millones de pesos mensuales. Hay meses que tenemos 5 millones, hay meses que entran 7, entran 8. Eso es lo único que tenemos nosotros en la mesa para poder sostener el sistema de alumbrado público. Y la mensualidad es de 18 millones. Así es, de Sí. tal manera que de fondo nosotros no tenemos para pagarlo, pero además cuando empezamos a analizar las instalaciones, las deficiencias técnicas, nos dimos cuenta de que finalmente ni siquiera estaban en condiciones de exigirnos ese pago porque teníamos nosotros que entender que no podíamos nosotros reconocer una inversión cuando no se hizo en la ciudad. Sí. De tal manera que de los 780 millones de pesos que le presta el banco a la empresa, no le invirtieron a la ciudad 780 millones de pesos. Dentro de la concesión, Juan Carlos, existe una cláusula de terminación del título de concesión por mutuo acuerdo. Y esta es, de alguna manera, la salida en la que nosotros hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de poder terminar con el título de concesión. Y nosotros tenemos, por supuesto, toda la disposición de reconocer la inversión de la ciudad, la que sí se hizo, pero también decirte que en un principio esta auditoría la hicimos solos, solamente nos ayudó el Colegio de Ingenieros y gente de aquí de la ciudad. En el camino, cuando estábamos frente a la institución bancaria, les invitamos a que ellos se sumaran a una revisión de campo, a una investigación. Y entonces viene el banco y hace con nosotros la auditoría y se toma una muestra con una metodología estadística para que fuera representativa y se dio cuenta el banco que estábamos diciendo la verdad. Sí, de los 780 millones de pesos que Banorte le prestó a este consorcio empresarial, ¿cuánto realmente invirtió según la auditoría que usted ha hecho, Célida? Mira, nosotros con una visión muy flexible y siendo muy prudentes en el pronóstico, podemos asegurarte que no le invirtieron a la ciudad más de 500 millones de pesos. 500 millones, es decir, si hay un mutuo acuerdo para que se vaya la concesionaria de Hermosillo, ¿el ayuntamiento estaría dispuesto a pagarle 500 millones a este consorcio? Esa es nuestra solicitud al banco. Sí. Que la Sí. ciudad pueda reconocer esos 500 millones de pesos y que la concesionaria reconozca los otros 280 millones. Sí. Y por lo tanto, sobre esos 500 millones, Juan Carlos, entonces sí, revisar la tasa,
la TIE que tendríamos que tener, porque hay una tasa ahorita en la concesión que es muy alta y por lo tanto se pagan muchos intereses. A ver, nosotros revisando los pagos que se hicieron de la administración pasada, a ellos ya se les pagaron 102 millones de pesos. Sí. De esos 102 millones de pesos, casi todo se va al servicio de la deuda, se va a pago de intereses. Solamente se le abonaron 14 millones al capital. De manera de que nosotros lo que estamos pidiendo, además de que se vaya el concesionario y que se termine el negocio, que ya no haya una tasa de retorno de inversión, que se baje la tasa. Obviamente, en el momento en que tú terminas el negocio y solamente estás frente a la institución bancaria reconociendo el adeudo, justo que nosotros pondremos sobre la mesa, estamos hablando de una reducción muy importante. De esos 3.800 millones de pesos que habría que pagar en 15 años, nuestro planteamiento desploma esa cantidad. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahorita? Esperar a que la institución bancaria hable con el concesionario. Si el concesionario no quiere firmar el mutuo acuerdo, nosotros vamos a ir por la cancelación vía cabildo. Y entonces esta será una ruta jurídica muy larga, porque evidentemente el concesionario estará peleando quedarse con el negocio y nosotros peleando para demostrar que ellos se tienen que ir por todas las irregularidades. Solo recordarte, Juan Carlos, que el objeto de la concesión no era cambiar luminarias. El objeto de la concesión era dar un ahorro de energía a la ciudad del 40%. Este ahorro de la energía nunca se ha dado. CFE jamás ha reconocido las instalaciones ni la infraestructura, y el cálculo de los especialistas nos dicen que a lo mucho pudiéramos tener un ahorro del 27%. De tal manera que, sin entrar en detalles de fraude, de falta de eficiencia, de malas instalaciones, simplemente partimos del objeto de la concesión. No se cumple el objeto de la concesión y por lo tanto podemos cancelar. ¿Qué tan larga es la vía jurídica, Célida? Habla usted de que si se procede a cancelar la concesión en el Cabildo iniciaría la lucha jurídica. ¿Más o menos de cuántos meses o de años estamos hablando? Nosotros pensamos que pueden ser varias administraciones. ¿Varias administraciones? Sí. O sea, más de 3, 6 años, 9 años, algo así. Yo creo que tendríamos, la verdad es que hacer simplemente un ejercicio. Tenemos ahorita casi un año simplemente con el tema de las medidas provisionales, sí, cuando nosotros solicitamos a un juez que les prohibiera acercarse al servicio de alumbrado público. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descubrimos que no habían hecho la inversión y no habían hecho las instalaciones de manera correcta y empezó esto, dijimos van a venir a invertir y van a querer empezar a maquillar el desastre. Nos concede el juez estas medidas y ellos la semana pasada ganan un amparo en donde dicen sí se pueden acercar, pero no han entregado garantías y entonces nosotros podemos revertirlo. Simplemente te estoy hablando del solo hecho de que no se acerquen a las instalaciones, sí, sin entrar al fondo del tema. Por lo tanto, pueden ser tranquilamente 5, 6, 7, 10 años. Y finalmente, en este tiempo, Juan Carlos, la Dirección de Alumbrado Público se ha hecho cargo de la atención de las llamadas. Hemos atendido en este año más de 6,000 reportes. Y nosotros estamos preparados, porque ni antes era necesaria la concesión, ni tampoco hoy la necesitamos, afortunadamente. Este es un servicio que nosotros podemos mantener y podemos sostener. Y con la sola inversión del DAP sería suficiente para poder sacar adelante la mejoría y el mantenimiento del servicio. Yo desde la primera vez que me senté con los dueños de las dos empresas, porque son dos empresas, es Lux System S.A.D.C.B. y es Construlita Lighting International S.A.D.C.B. Estas dos empresas formaron con Luz Hermosillo. Y yo a los dos se los dije, no queremos que sigan aquí, pongan en la mesa la cantidad, cuánto les debemos y váyanse. Si ellos hubiesen hecho caso de aquella reunión que tuvimos en las primeras semanas de mi administración, no hubiésemos estado todo este año
en los juzgados, en los tribunales, porque al final de cuentas vamos a terminar en lo mismo. ¿Cuánto te debo? Váyanse. Este es un ejercicio de mucha presión, Juan Carlos, ha sido muy duro, hemos recibido muchos mensajes, es muy difícil enfrentarte a este tipo de situaciones porque hay una corrupción impresionante. ¿Quiénes son los dueños de Construlita y de la otra empresa? No traigo los nombres ahorita aquí. Nosotros los conocimos y una sola vez me reuní con ellos y después de ahí solamente han sido los abogados los que han estado. Son empresas de fuera del estado de Sonora. Sí, las dos empresas entendemos que están radicadas en Guadalajara. En Guadalajara. Ahora, Célida, esto se puede ir 5, 6, 7, 10 años. Hace un par de días platicábamos con Gerardo Vázquez, el representante legal de Conluz HMO, y él nos decía que estaban dispuestos a negociar el monto de la mensualidad, es decir, bajarla. No me dijo en qué cantidad, pero sí bajarla de los 18 millones. En el escenario, ¿existe algún escenario en donde se contemple continuar con la concesión? No. No existe ese escenario. No, ayer yo lo dije con mucha claridad, solamente hay dos opciones en este momento. Sí. El primero es firmar el mutuo acuerdo para terminar el título de concesión o cancelar. Si yo cancelo con el apoyo de los regidores y del cabildo, nosotros no vamos a pagar. Sí, sí. Por lo tanto, esto es un ultimátum. Si ellos no firman el título de concesión para terminarlo por mutuo acuerdo, entonces ellos tendrán, frente a la cancelación de cabildo, que responderle al banco. Y el banco podría demandarlos por fraude. Sí. Porque entonces yo no estaría en condiciones de reconocerle ningún adeudo a la concesión. Esto es finalmente el último tramo de este tiempo que nosotros nos dimos para analizar, para investigar, y tenemos que concluir en el mes de noviembre con una decisión definitiva. Y ahí está el planteamiento. Yo respetaré si la concesión no quiere irse, pues entonces que se queden, pero se van a quedar en un litigio de muchísimos años en donde les vamos a ganar, Juan Carlos. Sí. Ahora, ¿cuál es la posición de Banorte? Banorte es el que prestó el dinero. Sí, la institución bancaria prestó el dinero y la institución bancaria en un principio desconocía la situación de fondo. En todo este tiempo, el banco ha venido haciéndose llegar de información. Y creo sinceramente que el antes y el después de la posesión del banco fue cuando ellos aceptan incluir sus trabajos con la auditoría de campo. Cuando nosotros les empezamos a demostrar en los hechos que lo que hizo la concesión no cumple con absolutamente nada de lo que está escrito en la concesión. Y por lo tanto, cuando ellos se dan cuenta que nosotros tenemos elementos para cancelarla, y para irnos al pleito o al litigio, es cuando ellos dicen, déjame hablar con el concesionario. Y ellos tienen que responder. Entonces, el planteamiento de yo te reconozco, ayuntamiento, la inversión que a nuestro juicio, con nuestro criterio y con los especialistas que nos han acompañado nos dicen, y tú ve, cóbrale el resto a los empresarios a los que les prestaste el dinero. No es justo que Hermosillo pague 780 millones cuando no se invirtieron 780 millones a la ciudad, porque lo de menos son los 780 millones, Juan Carlos. Sí. El problema son los intereses, y de 780 millones se va a 3.802 millones de pesos en 15 años. Si la deuda en bancos de la ciudad es de 1.856 millones, pues nada más este chistecito dobletea nuestra deuda en bancos. Es terrible, es muy obsceno, es ofensivo lo que hicieron. No se dieron cuenta, no analizaron. Los regidores que aprobaron esta concesión no pensaron en la ciudad. Sí. Fue una traición a la ciudad, hipotecaron la ciudad. Y te voy a ser sincera, Juan Carlos, tampoco hubo una manifestación importante por parte de ciudadanos.
Los ciudadanos tienen que estar muy pendientes de las decisiones de sus alcaldes, de qué se está haciendo, qué decisiones se están tomando. No es posible que un grupo de 20 y tantas personas hipotequen a la ciudad de esta manera. Y afortunadamente llegó Célida López como alcaldesa y con un compromiso muy claro de combate a la corrupción, y traigo un compromiso muy fuerte porque soy parte de un proyecto de nación de Andrés Manuel, y tenía que ser un gobierno de Morena el que llegara a enfrentar a los mismos de siempre, a los corruptos de siempre, a los que están acostumbrados a enriquecerse de una manera muy ofensiva con el dinero del pueblo. Hermosillo por sí solo, Juan Carlos, sin pagar los 17 millones mensuales que no hemos pagado en todo este tiempo, no tiene ni lo suficiente para hacerle frente al rezago que tenemos en infraestructura. Y tenemos un serio problema porque los ingresos cayeron. El traslado de dominio proyectado para el 2019 recibimos casi 80 millones menos de lo proyectado. Y también cayeron 55 millones las participaciones federales. Solamente partiendo de la proyección de los ingresos, 130 millones de pesos menos. Y esta ciudad es una de las ciudades que tiene el predial más barato del país. Hay personas que pagan 1,800 pesos por predial y con eso tienen derecho a recolección de basura, seguridad pública, pavimentación, drenaje, alumbrado público. La gente no quiere pagar, la gente quiere todo gratis. Y de verdad, el esfuerzo que hemos hecho, si me lo permites, la próxima semana pudiera estar contigo para presentarte los ahorros que tenemos. Sí, claro. En servicios generales, en servicios personales. La situación es muy difícil. Financieramente estamos en números rojos, como para todavía tener que estar lidiando con estas concesiones corruptas, abusivas. Ahora, en el trayecto, Célida, presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, en el trayecto de esta auditoría, de esta investigación que ha hecho del contrato y del alumbrado público, ¿se ha encontrado usted con irregularidades que podrían representar pues recursos jurídicos en contra del expresidente municipal Maloro Acosta, de los regidores que aprobaron esto, inclusive de la empresa misma, de las empresas mismas que ganaron la licitación? Es decir, ¿habrá alguna consecuencia para ellos? Nosotros no estamos pensando en eso, Juan Carlos. Sí. No hay cabeza para tanto. Estamos todo el equipo peleando contra el concesionario. Los ciudadanos de Hermosillo que demanden al exalcalde. Los ciudadanos de Hermosillo que vayan y demanden a los regidores. Nosotros tenemos poco tiempo, pocos recursos, poco dinero. Es demasiado el desgaste, demasiada la responsabilidad que tenemos, que los diputados locales, los diputados federales, que los presidentes de los colegios, de la CEMIC, de la Cámara de Comercio, que ellos vayan y demanden. Porque si realmente nosotros queremos resultados, nos tenemos que enfocar a dar resultados. Sí. ¿Has recibido información de que algún organismo estaría dispuesto a demandar al exalcalde? No. Sí. Nunca creo que finalmente es parte de la indiferencia de los ciudadanos. Digo, si no hubo resistencia en su momento, si nadie se dio el tiempo de analizar los números, menos se va a tomar el tiempo alguien de ir a pedir cuentas. Sí. Nosotros en Contraloría tenemos todo reportado, están integrados todos los expedientes sobre el tema de la concesión. Sí. Y en su momento ahí estarán las responsabilidades administrativas y el daño patrimonial que en su momento se pueda determinar. Pero esa es una tarea de la Contraloría. Alcaldesa Célida López Cárdenas, muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias a ti, Juan Carlos. Nos vemos por acá la próxima semana. Muy amable, muchas gracias. Gracias, es la presidenta municipal de Hermosillo, hablando de la concesión del alumbrado público. Que se vayan, es lo que exclama Célida López Cárdenas. Reporte 100.